Dios les bendiga en este día. Gracias al Señor por una nueva oportunidad que nos da de compartir hoy su palabra. Hoy vamos a hablar de encontrando a Jesús. Encontrando a Jesús. Vamos a usar dos pasajes, uno en Lucas 2, 8 al 11 y luego Mateo 2, 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque aquí les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Mateo 2, 1 y 2 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. La historia del nacimiento de Jesús es una historia vieja y muy conocida, pero nunca vamos a dejar de hablar de esa historia tan importante. El nacimiento de Jesús sabemos que fue muy singular en la historia humana. Comenzamos nuestra existencia al nacer, pero Él vive desde la eternidad. Él ya era antes de que el mundo existiera. Él es Dios hombre. No es Dios morando o viviendo en un hombre, y tampoco es un hombre deificado, sino Dios y hombre, combinando esas dos naturalezas en una sola persona. Tuvo una madre humana, pero no un padre humano. Fue concebido del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Esto es lo increíble del nacimiento de Jesús. Por eso hoy conmemoramos ese día tan importante, el del nacimiento de Jesús. Y vamos a hablar cómo estos dos grupos de personas encontraron a Jesús y cómo tú y yo podemos también, si no los hemos buscado y encontrado, podamos nosotros tomar la iniciativa y buscar al Señor. En primer lugar, vemos que unos trabajadores buscaron a Jesús. Los pastores representan a la clase obrera, a los trabajadores. El Señor honra a los humildes y a los sencillos. Una joven sencilla fue escogida para ser la madre de Jesús. La humilde ciudad de Belén también fue escogida para ser el lugar de su nacimiento. El profeta Miqueas dice: no eres tú la más pequeña para habitar entre las tribus de Judá. Esa tribu, esa ciudad de esa tribu de Judá, Belén, fue la seleccionada por Dios para que Jesús naciera. Esa era la humilde ciudad de Belén. Entonces se honró a estos hombres trabajadores, a estos pastores que eran la clase más humilde de aquel tiempo, para darles primero las noticias de gran gozo para toda la humanidad. Lo que vemos en primer lugar es que ellos estaban en oscuridad, era de noche. Según Lucas 2, versículo 8, dice que había pastores que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Así pasa con los que no han buscado al Señor, están en tinieblas, están en oscuridad. Aquellas personas que todavía no han tenido ese deseo, esa intención de buscar a Dios, viven en tinieblas, es lo que enseña la palabra del Señor. Estos pastores estaban en una oscuridad física, pero nosotros, cuando no estamos buscando a Dios, estamos en una oscuridad espiritual. Así que la oscuridad está representada por nuestros pecados y por nuestra incredulidad. Ellos estaban viviendo en ese tiempo, en ese momento era de noche, era una oscuridad física, pero la humanidad hoy día, que no quiere buscar a Dios, vive en una oscuridad espiritual por causa de su pecado. Pero según Lucas 2:9, ellos llegaron a la luz. Dice: se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó con su resplandor. Una luz de lo alto cayó
sobre ellos, como puede caer sobre ti también si tú le brindas tu corazón y tu vida al Señor. Nosotros, cuando acudimos a Jesús, Él mismo dijo que Él era la luz de este mundo. Fue una luz gloriosa la que resplandeció sobre aquellos sencillos pastores. Esa misma luz puede llenar tu corazón también hoy. Cuando tú te acercas a Jesús, que es la luz de este mundo, tu mente que estaba llena de tinieblas ya será llena de la luz de Dios. Dice aquí el pasaje que se llenaron de temor. Lucas 2, versículo 9, la parte tercera del versículo dice que tuvieron gran temor. La luz de Dios, la luz espiritual, produce temor en el corazón de nosotros los pecadores. El temor es una prueba de que ha venido a nosotros el conocimiento de Dios. Cuando nosotros nos damos cuenta que estamos viviendo en el pecado, es la luz de Dios iluminando nuestra vida y nosotros nos damos cuenta que estamos viviendo una vida que no le agrada a Él. Entonces la luz viene a nuestras tinieblas y aclara nuestro entendimiento para que nos demos cuenta que no estamos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Eso fue lo que ocurrió en aquella oportunidad. Y entonces ellos se llenaron de temor. Ellos tuvieron un temor real, literal. Nosotros también sentimos ese temor cuando nos damos cuenta a través de la palabra de Dios que estamos viviendo en el pecado y nos damos cuenta que somos pecadores y que necesitamos a Jesús, que es la luz de este mundo. Y entonces nos llenamos de miedo, nos llenamos de temor, sabiendo que estamos desagradando a Dios con nuestro estilo de vida. Ellos oyeron el evangelio a través de estos ángeles, dice Lucas 2, 10 y 11. Pero el ángel les dijo: no teman, porque aquí les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Los ángeles anunciaron el nacimiento del Salvador de la humanidad. Fue un privilegio para ellos escuchar este mensaje. Los ángeles proclamaron las buenas noticias. Les ha nacido hoy un Salvador. Fíjese que no dice nos ha nacido. Los ángeles no pueden decir nos ha nacido porque ellos no necesitan de la salvación. Y si son ángeles caídos como Satanás y sus demonios, ellos ya no tienen una oportunidad de que les nazca un Salvador como a ti y a mí nos ha nacido hace muchos años allá en Belén, ese bebé que vino a proclamar la salvación y a vivir él mismo a través de su vida, a darla, a entregarla para que tú y yo podamos reconocer esa salvación de Dios. Dice que nos ha nacido a nosotros los pecadores. Los ángeles dijeron: os ha nacido, les ha nacido a ustedes un Salvador, que es Cristo el Señor. Y ellos obedecieron ese evangelio. Dice Lucas 2, 15 y 16 que sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Ellos obedecieron el mensaje, ellos fueron a ver al niño que había nacido, decidieron ver por sí mismos ese enorme milagro que había acontecido. El evangelio tiene que ser obedecido, el evangelio tiene que ser creído para que pueda hacer efecto en la vida de nosotros los pecadores. Ellos hallaron entonces al Salvador, según Lucas 2:16 dice. Vinieron pues, hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Eso ocurre cuando uno está buscando a Dios, uno lo puede encontrar. Así que yo te animo hoy para que tú busques a Dios. Ha nacido el Salvador de la humanidad, que tú puedas entender y reconocer que ese Salvador vino a este mundo a entregar su vida por ti. Nació como un pequeño bebé y Él creció y entregó su vida por ti y por mí, y para que tú y yo pudiéramos reconocer la salvación de nuestro Dios.
Después dice que ellos se fueron contentos alabando a Dios. Eso ocurre con nuestra vida cuando conocemos a Cristo como el Señor y el Salvador de cada uno de nosotros. Pero no solamente, fueron hombres trabajadores y sencillos que conocieron a Dios. Dios le da la oportunidad a todo ser humano para que pueda conocerle como el Señor de su vida, porque la salvación no es solamente para una categoría de personas, para una sola clase social. La salvación es para toda la humanidad, para todos. Dice en Mateo 2, 1 y 2 que unos sabios del oriente vinieron a buscar a Jesús. Estos pensadores buscaron a Jesús. Dice Mateo 1, 2, 1 y 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Así que estos sabios, como tienen otras traducciones de la Biblia, en vez de magos dice sabios del oriente, ellos vinieron a adorar y a buscar al Señor. Así que, como les dije, no solamente gente sencilla, trabajadores buscaron a Jesús, sino también gente sabia, gente preparada. Grandes pensadores se han entregado a Jesucristo. A pesar de toda la ciencia y todos los descubrimientos que nosotros vemos en la actualidad, mucha gente no ha endurecido su corazón para reconocer al Salvador del mundo. Muchos grandes pensadores le han entregado su vida a Jesucristo también. La Biblia es un libro que está lleno de sabiduría y ella nos señala la verdadera fuente de toda la sabiduría, que es Dios. La Biblia dice en Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y yo te animo a que tú hoy puedas ser uno de esos buscadores que encuentra al Señor y celebrar ese nacimiento glorioso que Él pudo venir a este mundo para nacer, para que tú y yo pudiéramos conocer a nuestro Padre Celestial. A través de la lectura de la palabra de Dios, a través de conocer a Cristo como nuestro Salvador, nosotros podemos descubrir la sabiduría que necesitamos para ser sabios. Observemos ahora unos cuantos hechos acerca de estos sabios que demuestran su sabiduría. En primer lugar, dice que estaba en un lugar lejano, según Mateo 2:2 dice: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Estaban en un país lejano, porque ellos procedían del oriente. Así nos sentimos nosotros también. Estamos lejos de Dios, estamos alejados de Él, y por eso lo necesitamos en nuestra vida. Estamos apartados de Dios, lo que enseña la Biblia, y dice que somos pecadores y el pecado es el que nos separa de Dios. Estamos en un mundo lejano, separados totalmente de Dios. Así nos sentimos cuando nosotros estamos en una vida llena de pecado. Tenemos que acercarnos a Dios. Dice en la segunda parte de Mateo 2, versículo 2, que su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ellos vieron la estrella, ellos vieron al mensajero que Dios les envió a estos sabios. El mensajero ya no fueron ángeles, fueron una estrella que los guió a ellos hasta Jesús. Desde donde estaban, ellos divisaron, ellos vieron la estrella. Dice, su estrella hemos visto en el oriente. Hay personas que no ven nada. Hay personas que, a pesar de vivir en este mundo hermoso, en esta creación tan gloriosa, no ven a Dios. Pasan por la vida con sus ojos cerrados, sin observar. Hemos visto su estrella en el oriente, dicen estos sabios. Algunos no ven porque simplemente no quieren levantar su mirada. El salmista decía: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Allí es donde tenemos que mirar. Esta creación es simplemente una muestra de ese Creador que la formó para que tú y yo nos pudiéramos deleitar en esta bendición de la tierra, de este mundo, de ese mar, de ese cielo, de esas estrellas, de este universo tan inmenso.
y poder acercarnos a Él y reconocer que hay un Creador, no como muchos que se creen sabios y dicen que simplemente este mundo se hizo de la nada, en el sentido de que hubo una explosión, vino y comenzó la evolución a crear todas las cosas. Pero no, la Biblia dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Así que deberías levantar tu mirada y ver esta creación y reconocer que detrás de esta creación hay un creador. Recordaron entonces estos sabios la profecía que está en Números 24:17, que era la profecía de Balaam, que iba a hablar de esa estrella, del nacimiento de este Salvador. Ellos prestaron atención y reconocieron que en aquella estrella al mensajero de Dios. Esa estrella fue la que les trajo el mensaje a estos sabios. Así que, según Mateo 2, versículo 2, la segunda parte, ellos emprendieron el camino para encontrar al Salvador. Dice, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Algunos quizás ven y reconocen que este mundo tiene un creador, sin embargo no buscan, no vienen a adorar al Señor, no se acercan a Él. El propósito de la estrella no era para entretenerlos, sino para guiarlos a ellos a conocer al Salvador de la humanidad. Por lo tanto, emprendieron un largo camino. Hay gente que está buscando desde hace mucho tiempo a Dios. Han emprendido un camino enorme, largo, grande para conocer al Señor en su vida. Sin embargo, se van por otros lados, por otros rumbos y no siguen al mensajero que Dios les está mandando para que ellos puedan conocer al Señor de su vida, que los está guiando hasta Él. Nosotros hoy día no tenemos que ir tan lejos para encontrar y para ver a ese Salvador hermoso que Dios nos ha dado. No encontramos ahora a un débil bebé, no, sino al fuerte y poderoso para salvar. Él es el gran yo soy, Él es el gran Salvador, el Dios eterno, el Padre fuerte, el Príncipe de paz, Emmanuel, Dios con nosotros. Él ahora se manifestó como un niño, pero ahora es nuestro Salvador. Creció y entregó su vida por ti y por mí. Estos hombres cometieron un error. Según Mateo 2, versículo 1, la segunda parte dice que vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Quitaron su mirada de la estrella pensando que ya no necesitaban más la guía de ella y llegaron hasta el palacio de Herodes pensando que como rey iban a ser en un palacio. Y ellos quitaron su mirada entonces de la estrella y empezaron a pensar en tomar sus propios pensamientos y se dirigieron hasta el palacio de Herodes en Jerusalén. Pensaron que el grande, el Dios fuerte había nacido en la capital de Israel. Quitaron entonces sus ojos de la estrella y siguieron su razonamiento humano. Muchos hacen lo mismo hoy día. Comienzan a pensar y a desarrollar sus ideas y a quitar su mirada de el mensajero Jesús, el Salvador de la humanidad, y por tanto se desvían y se dirigen al lugar equivocado. Ellos se dirigieron a Jerusalén, no al lugar donde estaba el niño que había nacido en Belén. El desastre del error de estos hombres fue que Herodes, al verse burlado porque no regresaron a informarle que habían encontrado al niño Jesús, entonces él decretó la muerte de los niños de 2 años hacia abajo. Ese fue el gran desastre que se desató en aquella ocasión. Es mejor que nosotros mantengamos nuestra mirada en el mensajero celestial y dejarnos guiar por Dios, dejarnos guiar por su palabra, para que podamos entonces encontrar al Salvador. Encontraron a Jesús, según Mateo 2, versículos 8 al 11, dice, enviándolos a Belén, dijo, vayan allá y averigüen con diligencia acerca del niño, y cuando lo hallen, háganmelo saber, para que también yo vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos,
hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Así sucede con todas las personas que de verdad buscan a Dios. Si tú estás buscando a Dios, verdaderamente lo vas a encontrar, porque Él se va a mostrar a tu corazón. Qué satisfacción tan grande trajo ese encuentro en la vida de estos sabios del Oriente. Dice el versículo 11 que le adoraron. Al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Ellos le presentaron a Jesús sus dones, como tú y yo tenemos que hacerlo también. Cuando encontramos al Señor, todos nuestros conocimientos, dones, talentos, etcétera, debemos ofrecérselos a Él, porque Él es el que merece nuestra adoración plenamente. Tantos toman lo que el Señor les da, pero olvidan darle a Él como ofrenda de acción de gracias, primero su vida, a sí mismos, y después todo lo que tienen. Todo le pertenece a Dios. Todo lo que tenemos son las bendiciones que Él nos ha otorgado, que Él nos ha dado, y debemos reconocer y entregarle a Él todo lo que somos. Decirle a Él: Señor, aquí está mi vida, úsala para la gloria de tu nombre. Debemos consagrarle a Él todo lo que somos y todo lo que tenemos. Él ha hecho tanto por ti y por mí. Él ha hecho prácticamente todo, entregó su vida para que tú y yo pudiéramos conocer la salvación de Dios. Hoy te invito y te animo a que puedas entregarle tu vida al Señor. Ora conmigo esta oración, pídele que entre hoy y que nazca, así como nació hace miles de años en Belén, Él pueda nacer hoy en tu corazón. Dile a Él: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y te necesito. Y hoy abro mi corazón y mi vida y te la entrego a ti y te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Perdona mis pecados, Señor, y toma mi vida para ti. Ayúdame de hoy en adelante a ser esa persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Si tú hiciste esta oración hoy, te felicito porque hoy Jesús nació en tu corazón. Y de hoy en adelante sírvele, ámalo y sigue rindiéndole tu ser a Él. Si te gustó el mensaje, dale like. Y si no te has suscrito al canal, suscríbete y marca las notificaciones para que cuando subamos otro sermón, tú puedas ser notificado entonces y puedas sintonizarnos de nuevo. Así que te deseamos una feliz Navidad y un bendecido año nuevo. Dios te bendiga y hasta la próxima.